Les digo a mis, ya sabes, audiencias, a los jóvenes soldados, marineros, aviadores, infantes de marina, lo mismo. Tienes la obligación de obedecer las órdenes legales del comandante en jefe. Juraste un juramento, pero tampoco deberías obedecer órdenes ilegales. Donald Trump acaba de ser desafiado por uno de los almirantes más condecorados en toda la historia militar estadounidense, el cual acaba de lanzar una advertencia urgente, amigos, una advertencia directa y sin rodeos a todos los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Que tengan mucho cuidado con las órdenes que siguen, que sean muy cautelosos ante cualquier posible invasión de la isla de Kark o de Irán. Que no escalen más este conflicto y que recuerden cuál es su papel real: proteger, preservar y defender la democracia de los Estados Unidos. No servir a los intereses de un presidente que está utilizando el ejército más poderoso del mundo como si fuera un juguete personal. Pero bueno, amigos, antes de continuar, como siempre, sean bienvenidos a un nuevo video. No se olviden de apoyarme con su like, compartir el contenido y suscribirse a nuestro canal si es que aún no lo han hecho. No te olvides de dejarme en la caja de comentarios tu opinión. Estamos hablando del almirante William McRaven. Es un almirante retirado. Si no lo saben quién es, pues bueno, amigos, es un hombre que tiene mucha autoridad moral y militar. Por lo menos, es una de las pocas personas aún vivas de esta categoría. Él fue el almirante Navy SEAL más condecorado en la historia estadounidense. Hablamos de que es el hombre que lideró el más alto nivel en la operación del año 2011, ¿no? Recordemos, el que llevó a la captura y la muerte de Osama Bin Laden. Lleva casi 4 décadas y bueno, ya se ha retirado, ¿no?, del servicio militar. Fue rector en la Universidad de Texas y bueno, en el año 2018, cuando Donald Trump estaba en sus ataques de ira retirando la autorización de seguridad al director de la CIA, Brennan, pues bueno, él fue el que se plantó y le dijo públicamente: si vas a ir en contra de Brennan, vas a ir también contra mí. Así es, hablamos de un hombre que no tiene miedo de decir la verdad, aunque claro, esto cueste caro, ¿no? Y ahora que estamos en un momento crítico, una vez más está prestando su voz. Y yo creo que lo que está diciendo debería de prender una alarma en los 3 niveles que todo el mundo debería de escuchar. Vamos a ir viendo, amigos, qué es lo que dijo en esta entrevista. Son 2 entrevistas en realidad que voy a mostrar los momentos más interesantes. Y primero quiero que vayamos a cuando le preguntaron sobre la idea que está flotando en este momento de escalar aún más la guerra en Irán, de poner tropas en tierra, invadir la isla de Kark. Así que escuchen lo que dijo. Ciertamente no recomendaría poner tropas en el terreno. Primero, sabes, la gente a veces subestima el tamaño de Irán. Sabes, soy de Texas, Walter, e Irán es 2 veces y media el tamaño de Texas. Y trato de explicarle a la gente, mira, es como decirle a la gente que vas a poner marines en el oeste de Texas y esperar que se desplacen hasta Houston. Sabes, esto es simplemente, es difícil, muy difícil de hacer. ¿Podríamos tomar la isla de Karg? Sí, probablemente podríamos, pero sería muy arriesgado hacerlo. No veo poner tropas en el terreno, como una opción real. No digo que el presidente no lo haga, pero realmente no sé qué ganaría con eso. Lo que te he estado diciendo desde el primer día es que si el régimen iraní sobrevive, Irán gana. Y por eso en este momento el presidente está en una posición muy difícil. El régimen iraní, a menos que haya un colapso del régimen y una teocracia más moderada o ya sabes, alguna otra administración llegue al poder. Volviendo a tu pregunta, ¿estamos mejor que antes del 28 de febrero? Bueno, hemos diezmado su marina. Hemos diezmado su fuerza aérea, sin duda hemos retrasado su programa nuclear, pero ¿cuánto mejor estamos realmente? Creo que eso está por verse. Qué interesante, amigos, porque esto viene por parte de el almirante más condecorado en la historia militar estadounidense. No es un demócrata haciendo política, no es un activista de agenda, no, señores. Es un hombre que casi dedicó 4 décadas de su vida al servicio militar. Y te está diciendo
que lo que está sucediendo en Irán es peligroso, que escalar este conflicto es mucho más peligroso, y poner tropas en tierra es algo que no debería ni de considerarse. Pues bueno, luego William McRaven habló sobre algo que también es fundamental poder comprender, y es las purgas. Las purgas masivas que tanto Donald Trump como Pete Hegseth han llevado a cabo, ¿no?, contra los mejores líderes militares que ha tenido el ejército. Recordemos el ex jefe del Estado Mayor en conjunto, Randy George, el ex presidente del Estado Mayor conjunto, que es Brown. Bueno, pues han sido o eliminados o sustituidos por personas que simplemente son leales al trumpismo y no tienen la misma experiencia, menos aún calificación como para estar en ese puesto. Y bueno, pues William McRaven tenía mucho que decir. Escuchemos eso. Me preocupa, por supuesto, que en el último año el presidente ha despedido o ha pedido la jubilación de aproximadamente 30 oficiales generales. Esto tiene un efecto en cascada sobre la moral de los oficiales superiores, no tanto en los oficiales subalternos ni en el personal subalterno, pero sí tiene un impacto en los oficiales superiores. Y me preocupa que esto los ponga en una posición en la que puedan tener miedo de decir la verdad al poder. Como oficial militar tienes la obligación de dar siempre tu mejor consejo militar, no tu mejor consejo político, no lo que crees que el presidente o el secretario quieren escuchar, sino tu mejor consejo militar. Y queremos asegurarnos de que esta, ya sabes, purga, por así decirlo, no afecte. Es una dura realidad, amigos. Desde que el trumpismo volvió en este segundo mandato, lo único que hicieron fueron purgas masivas, no solo a nivel militar. Lo hicieron en el Departamento de Justicia, lo siguen haciendo, por cierto. Lo hicieron en el FBI, lo hicieron prácticamente a nivel federal. Y lo peor no solamente es la purga, sino que están sustituyendo puestos claves con gente incompetente. Solo basta con ver el Departamento de Departamento de Defensa, perdón. Pete Hegseth, ex presentador de Fox News. Pues bueno, luego William McRaven también habló sobre el USAID, sobre la destrucción de este programa, ¿no?, que ayuda externamente a otros países, el cual fue llevado desde el primer día del trumpismo. Y en el contexto militar tiene mucho que entender estos señores, porque el poder estadounidense no es solo poder duro, no es solo misiles, portaaviones, marines, etc. También es el poder blando, es la capacidad que tiene Estados Unidos para poder influir en el mundo. ¿A través de qué? Diplomacia, ayuda humanitaria, programas de desarrollo. Cuando destruyes ese poder, solo queda el poder duro. El yin y el yang se rompen. Y bueno, pues, escuchemos lo que dijo sobre eso. No se equivoquen al respecto. USAID fue vital para nuestro poder blando en el mundo. Y miren, lo entiendo. Probablemente USAID tenía muchos problemas. Saben, toda organización gubernamental necesita ser revisada periódicamente. Tenemos que recortar el despilfarro de alguna manera. Pero al final del día, nuestra capacidad como estadounidenses para proyectar poder blando en forma de USAID y otra ayuda humanitaria, realmente una vez más nos ayudó a tener esta reputación de ser los buenos. Cada vez, Walter, que había un terremoto, un tsunami, un huracán, cualquier tipo de devastación, el ejército estadounidense estaba allí con nuestros grandes buques anfibios y los paquetes de ayuda de USAID que entregábamos en países de todo el mundo. Y esto era significativo nuevamente para fortalecer esas relaciones. Así que no se trata solo de hacer el bien por el simple hecho de hacerlo. Sí, es clave, pero también sirve para fortalecer nuestras alianzas y unirnos para que cuando los necesitemos nos apoyen. Pues bueno, luego William McRaven habla sobre algo que va del corazón en lo que significa ser estadounidense, la historia de Estados Unidos como país de inmigrantes, justamente, sobre la importancia de no olvidar de dónde vino este país, quiénes lo construyeron. Oigan, un exalmirante Navy SEAL de 4 estrellas está hablando sobre la importancia de tratar bien a los inmigrantes, sobre la diversidad como fortaleza. O sea, todo lo contrario a lo que predica el trumpismo, ¿no? Pero bueno, escuchemos lo que dice.
Y cuando miras hacia atrás en los últimos 250 años, empecé diciendo, miren, realmente necesitamos ser los buenos. Hablé sobre, ya saben, el Plan Marshall y el puente aéreo de Berlín y las cosas que hemos hecho a nivel global para fortalecer la percepción de Estados Unidos de que, ya saben, tenemos la superioridad moral. Pero luego hablé de otras cosas. Dije, miren, necesitamos ser acogedores. La realidad es que tenemos alrededor de 45 millones de inmigrantes que están aquí en el país ahora. Somos una nación que ha llegado aquí en barco y en su mayoría, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Y la realidad es que necesitamos seguir siendo acogedores, necesitamos seguir siendo inteligentes. Me preocupa que estemos reduciendo nuestro apoyo a las universidades R1, las universidades de investigación que realmente se convierten en la base de gran parte de nuestro crecimiento y nuestra capacidad de innovación. Saben, necesitamos seguir siendo fuertes, no hay duda de eso. Necesitamos un ejército fuerte. Necesitamos seguir reconociendo el sacrificio de esos hombres y mujeres con uniforme, de esos socorristas, y seguir haciéndolo. Y mi último punto es que necesitamos seguir siendo compasivos, porque creo que esto es lo que nos diferencia de Rusia, de China, de otros países alrededor del mundo. Luego, William McRaven se va al punto más técnico y más urgente de todas sus advertencias, el estrecho de Hormuz. Y a ver, lo que dice es demoledor porque viene de alguien que entiende lo que es planificación militar, ¿no? Dice que está seguro de que los generales y los almirantes del ejército estadounidense le habrían advertido a Donald Trump desde el principio. Y lo primero que iba a hacer Irán, Estados Unidos lo atacaba, es intentar cerrar el estrecho de Hormuz. O sea, algo que era completamente predecible. Que si iban a lanzar esta operación tenían que estar preparados para eso desde el minuto 1. Sin embargo, llegaron tarde y que ahora pues la única salida real es negociación. Escuchemos lo que dice. Pero esto es lo que los líderes militares le habrían dicho al presidente desde el mismísimo principio. Ellos habrían dicho, mire, cambiar regímenes es difícil, así que si usted piensa que bombardeándolos de repente se van a rendir, probablemente eso no va a pasar. Particularmente en Irán, el régimen es amplio y profundo, así que eliminar al líder supremo solo significa que alguien más tomará su lugar. Y por cierto, usted eliminó a un hombre de 86 años, ahora tiene a un hombre de 56 años. E incluso según la inteligencia israelí, el nuevo régimen es aún más radical. Así que los militares le habrían dicho al presidente que cambiar un régimen es difícil. Los militares también habrían dicho, nunca hemos ganado una guerra solo bombardeando. En ningún momento de la historia militar hemos logrado la victoria únicamente con bombardeos. Iba a ser difícil. Lo último que también habrían dicho, mire, si cree que va a haber un levantamiento y que tendremos una democracia jeffersoniana, probablemente eso no va a suceder. Podría pasar, pero es poco probable. Pero lo único que absolutamente, sin lugar a dudas, le habrían dicho al presidente es que nunca, jamás, jamás, jamás se puede hablar de Irán sin hablar del estrecho de Hormuz. Le habrían dicho al presidente, en cuanto empiece a bombardear Irán, ellos harán lo que puedan para cambiar, para cerrar el estrecho de Hormuz. Y claramente eso es lo que han hecho. Así que ahora la pregunta es, de cara al futuro, ¿a dónde vamos? Bueno, los iraníes han salido y han dicho, si levantan el bloqueo, abriremos el estrecho. He estado diciendo durante las últimas semanas que esto es algo que el presidente debería haber puesto sobre la mesa. Debería haberle dicho a los iraníes, levantaré el bloqueo si ustedes abren el estrecho. Porque tiene que pensar cuáles son sus objetivos estratégicos en este momento. La economía mundial está siendo aplastada y la única manera de que se recupere es si podemos abrir el estrecho. Desafortunadamente, ahora que los iraníes han presentado esta oferta, no estoy seguro de que el presidente la acepte. Pero el bloqueo él puede activarlo o desactivarlo. Debería considerar seriamente esta oferta de los iraníes. Llegaron tarde. Bueno, pues algo normal. Para empezar, el trumpismo no escucha ni a sus asesores, tal vez a Pete Hegseth, o a sus instintos, o a Netanyahu. Pero bueno, el resultado es que el estrecho de Hormuz está cerrado, precios de petróleo por las nubes, una economía estadounidense sufriendo, y no hay una salida clara a la vista. Bueno, William McRaven sigue sobre eso, escuchemos. Como oficial militar retirado, técnicamente todavía está sujeto al Código Uniforme de Justicia Militar.
Sin embargo, nunca en la historia de los Estados Unidos un militar retirado ha sido procesado por expresarse después de haberse retirado. Y sí creo que es importante. Primero, soy un gran admirador de Mark Kelly. Aprecié lo que hizo. Entiendo la controversia que hay detrás de eso. Sucedió en un momento bastante crítico y entiendo la preocupación, pero les digo a mis, ya sabes, audiencias, a los jóvenes soldados, marineros, aviadores, infantes de marina, lo mismo. Tienes la obligación de obedecer las órdenes legales del comandante en jefe. Juraste un juramento, pero tampoco deberías obedecer órdenes ilegales. Ahora bien, para los jóvenes soldados, eso es difícil. Sabes, los jóvenes soldados no están tratando de distinguir entre lo legal y lo ilegal, pero esta es realmente la responsabilidad de los oficiales superiores, como lo fui yo alguna vez, y de los suboficiales superiores de expresar su preocupación cuando ven algo que no es legal. Pero puedo decirte que en mis 37 años en el ejército, nunca sentí que alguien me hubiera dado una orden ilegal. Puede que haya habido órdenes que no me gustaron, y que cuestioné, pero nunca fueron ilegales, y por lo tanto aún tienes la obligación de cumplirlas si son legales. Y bueno amigos, aquí viene la parte importante porque aborda directamente este tema de las órdenes ilegales. Algo que bien sabemos se ha convertido en uno de los puntos más delicados en esta guerra, ¿cierto? Porque Pete Hegseth ha dicho que está bien no mostrar misericordia a los enemigos que se rinden. Que está bien el no cuartel, que en teoría se convierte en una orden legítima. Y eso, amigos, quieran o no, es un crimen de guerra. Y los militares tienen que escuchar a alguien con este tipo de autoridad para saber que tienen el derecho de negarse a seguir estas órdenes. Escuchemos lo que dice. Sí se da la orden, no la retórica que sale de la Casa Blanca, sino la orden que se da. Si es una orden legal, tenemos la obligación de cumplir esa orden legal. Y les he dicho, a soldados, marineros, aviadores, infantes de marina, una y otra vez, incluso en este tiempo en que he sido crítico con el presidente, que ellos juraron un juramento y que deben cumplir órdenes legales. Sin embargo, si la orden no es legal, entonces también tienen la obligación de no cumplirla y de plantear eso como un problema. ¿Y cómo se determina si una orden es legal? Por ejemplo, decir que vamos a destruir todos los puentes y todas las centrales eléctricas en Irán. Hay muchos puentes y centrales eléctricas que presumiblemente no tienen ningún uso dual concebible y por lo tanto no podrían considerarse objetivos militares. Así que estarías atacando puentes civiles y centrales eléctricas civiles. Como digo, si la orden es atacar todos, seguramente algunos de ellos no tienen uso dual, entonces, según los términos convencionales, eso es un crimen de guerra. ¿Cómo determinaría un oficial qué hacer? Bueno, puedo decirte que estas discusiones están ocurriendo, Farid. Los altos mandos militares están hablando con el secretario de Defensa y exponiendo sus preocupaciones sobre cuáles de estos objetivos son objetivos militares legítimos. Sabes, nunca atacaríamos una escuela, nunca atacaríamos una iglesia, nunca atacaríamos, ya sabes, edificios o instalaciones donde los civiles no formen parte del aparato militar que intentamos derrotar. Así que te garantizo que estas conversaciones están ocurriendo y los jueces, abogados, generales que forman parte de la discusión en el ámbito militar también, ya sabes, expresarán sus opiniones tanto a los líderes militares como a los líderes civiles. Así que estas conversaciones están teniendo lugar, lo cual puede ser una de las razones por las que, después de que el presidente dijera que iba a, ya sabes, bombardearlos hasta la edad de piedra, no terminamos haciendo eso. Así que veremos cómo se desarrolla esto en el futuro, pero sé que estos altos oficiales están teniendo estas conversaciones con los líderes políticos. Ahora bien, amigos, para entender un poco quién es este hombre, por si aún no les bastó, y por qué sus palabras importan. Recordemos el discurso de graduación de McRaven que dio en la Universidad de Texas en el año 2014. Es un discurso que en su momento, claro, el Internet no era como lo es hoy por hoy, pero ese momento llegó a todos lados, a todo el mundo. Es un discurso sobre liderazgo, resiliencia, los valores que hacen grande a un soldado y a una persona. Escuchemos esto. Si crees que es difícil cambiar la vida de 10 personas, cambiar sus vidas para siempre, estás equivocado. Lo vi suceder todos los días en Irak y Afganistán.
Un joven oficial del ejército toma la decisión de ir a la izquierda en lugar de a la derecha por una carretera en Bagdad, y los 10 soldados que lo acompañan se salvan de una emboscada cercana. En la provincia de Kandahar, Afganistán, un suboficial del equipo femenino de enlace percibe que algo no está bien y dirige al pelotón de infantería lejos de un artefacto explosivo improvisado de 500 libras, salvando la vida de una docena de soldados. Pero si lo piensas bien, no solo esos soldados fueron salvados por las decisiones de una persona, sino también sus hijos y los hijos de sus hijos. Generaciones fueron salvadas por una decisión, por una sola persona. Pero cambiar el mundo puede suceder en cualquier lugar y cualquiera puede hacerlo. Así que lo que comienza aquí, de hecho, puede cambiar el mundo. Pero la pregunta es, ¿cómo será el mundo después de que lo cambies? Bueno, estoy seguro de que se verá mucho, mucho mejor. Pero si me permiten, aunque sea por un momento, a este viejo marinero, tengo algunas sugerencias que podrían ayudarlos en su camino hacia un mundo mejor. Y aunque estas lecciones las aprendí durante mi tiempo en el ejército, les aseguro que no importa si alguna vez sirvieron un solo día con uniforme. No importa tu género, tu origen étnico o religioso, tu orientación o tu estatus social. Nuestras luchas en este mundo son similares. Y las lecciones para superar esas luchas y avanzar, cambiándonos a nosotros mismos y cambiando el mundo que nos rodea, se aplicarán por igual a todos. Perfecto, señores. William McRaven no fue el único con este tipo de advertencia. También tenemos al general Wesley Clark, es ex comandante supremo de la OTAN y habló sobre algo que la administración trumpista como que ha intentado ocultar, y es el daño real que ha sufrido el ejército estadounidense en esta guerra. El tema de los sistemas Patriot, los sistemas de defensa militar de antimisiles, los más avanzados que tiene Estados Unidos. Y bueno, pues que han sufrido daños muy severos a manos de Irán. Y eso pues es un golpe enorme a la capacidad militar que tiene Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo. Es una cantidad considerable de dinero, pero el dinero es menos importante que los activos reales que se han gastado. Y así hemos perdido radares debido a los ataques. Son difíciles de reemplazar. Hemos reducido a aproximadamente el 50% de nuestro inventario de misiles de ataque terrestre Tomahawk. Hemos utilizado tal vez un tercio de nuestra capacidad de interceptación de misiles balísticos y quizá la mitad del inventario de misiles THAAD de muy alta altitud. Estos inventarios de misiles tardan en algunos casos varios años en reponerse. Y además los barcos que están allí y que los tienen deben ser reabastecidos. Y eso es una operación en sí misma. Así que el dinero es importante, sí, pero es menos importante que la producción real que hay detrás, Pamela. Bueno, pues Clark continuó desmontando pieza por pieza la política exterior de Donald Trump. Una política exterior que no es realmente una política como tal. Es una serie de publicaciones que simplemente son erráticas, que son contradictorias en redes sociales. Es un capricho, ¿no? Es improvisación. Es un día de amenazas y al día siguiente negociaciones y al otro día amenazas. Y bueno, pues Clark, como ex comandante de la OTAN, que coordinó operaciones militares reales en escenarios reales, explicó con toda claridad por qué es que lo que hace Donald Trump es peligroso. Escuchemos. No puedes lanzar una operación en secreto de la que nadie ha oído hablar y luego esperar que se sumen. Tienen que acudir a sus parlamentos, tienen que considerar la opinión pública. Cuando hemos necesitado a la OTAN y seguimos el proceso, ellos están ahí. Y si seguimos pasando por este proceso, ellos estarán ahí para nosotros. Ellos saben que esto es en su interés y los británicos se están sumando, los franceses se están sumando. Y sí, hay críticas. Los aliados son democracias. Es lo que dijo Winston Churchill. El problema con los aliados es que cada uno tiene su propia opinión. Y así es, esa es la verdad sobre la OTAN, pero necesitamos a esos aliados. Los necesitamos militarmente. Necesitamos sus barcos, sus dragaminas. Los necesitamos diplomáticamente. Y, por supuesto, son económicamente fundamentales para Estados Unidos, como señaló el rey en sus discursos de ayer.
Así que es importante que tratemos con la OTAN a través del proceso de la OTAN. Sabemos cómo hacerlo, ya lo hemos hecho antes, pero no se puede hacer simplemente con una operación sorpresa y un par de tweets y esperar que se alineen. No son estados de Estados Unidos, son países soberanos por sí mismos. Pues bueno, señores, mientras todo esto ocurría, el trumpismo sale a decir algo que es una hipocresía, una desfachatez absolutamente monumental. Donald Trump dijo que es inconstitucional que el Congreso intente limitar sus poderes de guerra, que no debería tener que cumplir con la resolución de poderes de guerra del año 1973. A ver, que la mayoría de la gente considera que esa ley es totalmente inconstitucional, según él. Es más, dijo textualmente, no creo que sea constitucional lo que me están pidiendo, que estas no son personas patrióticas las que me están pidiendo esto desde el Congreso. Escuchen esto. Pregunta final. Disculpe, John, disculpe. Señor presidente, es el día 60. ¿Va a buscar autorización del Congreso para...? Bueno, ningún otro país lo ha hecho, ¿eh? ¿Sí? Nunca ha estado... Ya sabe, la mayoría de la gente lo considera totalmente inconstitucional. Además tuvimos un alto el fuego, así que eso te da tiempo adicional, pero ningún otro país lo ha hecho. Estamos en medio de una gran victoria. Esta es una victoria como no habíamos tenido desde Venezuela, ¿de acuerdo? Para ser honesto contigo, no hemos tenido, pero ya sabes, tenemos un país que perdió el rumbo, realmente lo perdió. Así es nuestro país en lo que respecta a las Fuerzas Armadas. Ahora... La ironía es aplastante, ¿no? La resolución de poderes de guerra es precisamente la única razón por la que la guerra de Trump en Irán podría considerarse mínimamente constitucional en primer lugar. Porque, a ver, según el primer artículo de la Constitución de Estados Unidos, es que el Congreso es el que tiene el poder exclusivo de declarar una guerra. Te da la ventana de 60 días. Eso en sí es una excepción a esa regla. Si la resolución de poderes de guerra fuera, como dice Donald Trump, inconstitucional, entonces su guerra, amigos, desde el día 1 sería completamente ilegal. Pero bueno, obviamente a él le conviene tenerlo de las dos formas. O sea, la ley existe cuando lo protege y es inconstitucional cuando lo limita. Entonces, hace algo más desesperado. Notificó formalmente al Congreso que la guerra en Irán está terminada. Así es. Eso fue hoy, amigos. Que ya no hay conflicto, que todo acabó, que no había intercambio de fuego entre Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril. Y bueno, que las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero ya acabaron. Todo esto, amigos, para evadir tener que rendir cuentas ante el Congreso, ahora que ya se cumplieron los 60 días. Escuchen esta barbaridad. Desde entonces, ese es nuestro país en términos militares. Ahora tenemos un gran ejército. Estamos en camino hacia otra victoria, una gran victoria, y no creo que sea constitucional lo que están pidiendo. No son personas patrióticas las que están pidiendo esto. ¿Sabes? Cuando dicen incluso los perdedores, incluso los que dicen todas las cosas equivocadas, admiten que ha sido increíble lo que hemos hecho. El estrecho está completamente cerrado. Es impecable. Está totalmente cerrado al 100%. Ahora... El problema, amigos, es que para empezar ni siquiera eso es cierto, porque Irán sigue bloqueando el estrecho de Hormuz. Estados Unidos sigue bloqueando a barcos iraníes. Israel sigue bombardeando el Líbano en violación al famoso acuerdo de alto al fuego. Estamos hablando de que un alto al fuego que depende de un solo hilo, y el trumpismo sale a decir que la guerra terminó. Es más, hasta sus propios senadores, como Susan Collins, republicana, dijo algo muy importante, y es que ese plazo no es una sugerencia, es un requisito. Cualquier acción militar adicional en contra de Irán debe tener una misión clara, un objetivo alcanzable, una estrategia definida, y todo notificado y aprobado por el Congreso. Si realmente esta guerra en Irán terminó, tal y como dice Donald Trump, la pregunta que nadie en su administración puede responder es ¿quién ganó? Porque el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses sufrieron muchos daños. Y la guerra, que por sí ya viene costando $25,000 millones, porque el Pentágono encima está pidiendo más, $200,000 millones adicionales,
¿Por qué los precios de todo sigue subiendo? ¿Por qué el almirante más condecorado de la historia naval está pidiendo negociaciones y una solución diplomática? ¿Eso, amigos, es una victoria? ¿Eso es un triunfo enorme? Claro que no. Pero bueno, amigos, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final en este video. No se olviden de dejarme su like, compartir nuestro contenido y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.